Nos metemos entonces de lleno a hablar del Antiguo Testamento. Como decíamos, contiene los primeros 39 libros y comienza con el Pentateuco. El Pentateuco o la Torá, la ley, el libro de Moisés. Recordemos que esto originalmente para los judíos era un solo libro. Estaba considerado como una unidad literaria. Pero bueno, ahí sí en 5 rollos. Por eso penta significa 5 y teuco los rollos. Entonces son estos primeros 5 libros que también se le conocen como los libros de Moisés, porque se lo identifica como el autor principal. Decimos autor principal porque si bien en muchos momentos son muchísimas las referencias que se refieren a él mismo escribiendo estas palabras de la ley, a él mismo haciendo esto. Hay momentos donde se puede ver que hay colaboradores, donde hay escribas que fueron completando y redondeando un poco, terminando de afinar algunas cosas. Incluso vemos sobre el final del Pentateuco, vemos la descripción de la misma muerte de Moisés y lo que pasa después. Así que ahí evidentemente hubo también personas que terminaron de completar esto, pero sí es el autor principal. Y bueno, algunos propósitos en cuanto al comienzo. En Génesis significa principios o el comienzo. ¿Y qué es lo que hace Génesis? Bueno, nos presenta a Dios, la creación, el hombre, también esta idea del pecado. Es impresionante cómo nosotros, pensamos que Génesis 1 y 2 simplemente nos habla de la creación y nosotros decimos, que Dios creó al mundo en 7 días y todo lo demás, pero es tremenda la profundidad, el diseño literario, la cantidad de cosas que se pueden sacar de estos primeros 2 capítulos, la forma en la cómo interactúan estos capítulos con otras formas a las que en ese mundo antiguo en que los vecinos de Israel tenían, tanto los egipcios como la gente de la Mesopotamia y los vecinos cananeos de Israel, sus entendimientos que ellos tenían en su mitología de cómo se había creado el mundo y el universo. Realmente esta idea que presenta en Génesis 1 y 2 era algo revolucionario para ellos, era una historia completamente diferente que presenta un Dios que crea todas las cosas, un Dios único, este Dios monoteísta, este pueblo monoteísta, un Dios que ama, que incluye, que hace al hombre a su imagen y a su semejanza, conceptos completamente alejadísimos de lo que se creía en cualquiera de los pueblos vecinos, donde solamente quienes podían ser hechos o eran imagen de Dios eran los reyes, era el faraón, eran estos pocos elegidos que se decía que tenían como una naturaleza divina. Sin embargo, el Dios de Israel se revela y muestra y dice, no, yo he puesto mi imagen en todos los seres humanos y también quise que todos pudieran tener esta posibilidad de gobernar sobre el mundo, sobre la tierra. Así que, un montón de ideas ahí súper impresionantes, ¿no? Y se presenta esta idea del pecado, de lo que es el pecado, de los efectos que trae, de la consecuencia de la muerte. Cosas que realmente serían una explicación tremenda para todo lo que ellos estaban viviendo. Recordemos que si esto lo escribió Moisés, todas estas eran instrucciones, eran cosas que tenían que quedar registradas para este pueblo que iba a tener un nuevo comienzo como el pueblo de Dios, una nueva identidad saliendo después de 400 años de esclavitud, casi que perdiendo un poco su propia identidad, entendiendo que ahora eran un pueblo libre y un pueblo que tenía que dedicarse a servir al Señor. Entonces, por ser el primero y por los temas que presenta, algunos de estos pasajes serán vitales para entender el resto de la Biblia. Tanto esto, ¿no? Los primeros 3 capítulos que decíamos, como también capítulo 12, que es el llamamiento de Abraham, y cómo se dice que a través de él que Dios iba a generar una gran nación y que su descendencia, su semilla, ahí literalmente, porque ahí en el original su descendencia es singular, iba a ser de bendición para toda la tierra, para todas las naciones. Así que ahí vemos también esa idea de que el pueblo de Israel y ese Mesías que sabemos que después vendría realmente sea para todas las naciones y no el pueblo de Israel como especiales y como los únicos a los que Dios amaba y como los favoritos de Dios, sino como la herramienta que Dios quiere usar para llegar a todo el mundo. En Éxodo vemos la libertad del pueblo de Egipto, Dios liberándolos de manera milagrosa y llevándolos, sacándolos de la esclavitud. En Levítico, el nombre Levítico viene de la tribu de Leví, porque eran los encargados del funcionamiento del tabernáculo.
y también el sistema sacrificial. Entonces se presenta todo lo que es el sistema sacrificial, se presentan las leyes sacrificiales, las leyes de purificación, las leyes ceremoniales y un montón de cosas también bien particulares en cuanto a eso, que a nosotros nos parecen súper extrañas, pero tiene este propósito de que entendamos que Dios es un Dios santo y que no nos podemos acercar, no nos podemos relacionar con un Dios tan distinto, tan superior, tanto más grande que nosotros de cualquier manera. Necesitamos ser santificados, necesitamos presentarnos delante de Él de la manera correcta. Y esto también es importantísimo para poder entender el trabajo, el sacrificio y la obra de Cristo en nosotros. Entonces nos habla sobre la expiación, la santidad y también la adoración, la forma correcta de adorar a Dios por medio de estos sacrificios de la purificación. Números. El libro de Números es un libro también que comienza o que se pinta este panorama del pueblo de Dios desobedeciendo. Cuando llegan ahí al borde de la tierra prometida, vemos ahí en esos primeros capítulos cómo el pueblo desobedece, cómo los espías, de los 2 espías, solamente 2 dan un reporte positivo, los otros 10 dicen no, va a ser imposible, no podemos. Entonces dice, bueno, como castigo por su falta de fe, por no confiar en mí, por desobedecerme, por no avanzar a la tierra prometida a la cual yo los traje, toda esta generación va a morir en el desierto. Y para que eso pasara, para que eso no pasara de golpe y la siguiente generación pueda ser criada y el pueblo se mantuviera, tiene que pasar 40 años dando vueltas en el desierto, 40 años vagando en el desierto, dando vueltas sin lograr conquistar la tierra. Se le llama números porque hay una serie de censos que se dan y se dan un montón de números de cómo era el estado del pueblo de Israel hasta ese momento, pero más que nada trata de esta desobediencia de Israel en el desierto y cómo esto le va a costar pasar 40 años dando vueltas por ahí. Y finalmente llega Deuteronomio, que deutero significa segunda y nomio de la ley, entonces la segunda ley, porque finalmente llega este final de los 40 años, Moisés sabe que él no va a poder entrar también por su desobediencia a la tierra prometida, va a dejar todo en las manos de Josué y Caleb, y deja esta segunda ley. Moisés vuelve a recordar todo lo acontecido, repite un montón de historias, pero con esta intención de predicarle al pueblo, de recordarle, de advertirles, de decirle por favor presten atención a la forma en la que se equivocaron sus padres y cómo esto los llevó a la muerte en el desierto. Y sepan que aunque ustedes entren en la tierra prometida, si ustedes se alejan, y sé que lo harán, van a sufrir sus consecuencias y van a terminar siendo sacados de la tierra prometida. Eso Moisés ya lo sabía desde un comienzo, algo que pasaría siglos y siglos después con los exilios. Sabía que estas podían ser las consecuencias. Así que le da un montón de advertencias finales antes de morir. Panorama ahí tremendo para esos primeros 5 libros o para el Pentateuco, la ley, los libros de Moisés. Después de eso vienen los libros de historia, que es como los calificamos nosotros, ¿no? Escritos también ahí entre el 1400 y el 450 a.C., ese periodo de 1000 años que describe entonces los acontecimientos que pasan una vez ahí mientras se va conquistando la tierra y todo lo que pasa entre medio. Principalmente mostrando cómo Israel no guardó la ley de Dios y constantemente esto los metía en problemas, cómo había consecuencias directas por la desobediencia. Esto muestra así una y otra vez, va mostrando que se necesitaba un verdadero rey. Se necesitaba alguien que viniera y que pudiera llevar al pueblo a Dios, alguien que pudiera generar este cambio, hacer que el pueblo realmente pueda vivir su propósito para Dios, este verdadero rey, un verdadero salvador. Es esta idea de que aunque Israel había salido de Egipto, sus corazones seguían esclavizados a sus pecados, sus corazones seguían atados a la idolatría y en realidad internamente en su corazón no fueron verdaderamente libres, sino que por dentro siguieron esclavizados. Y esto también tiene que ver con cómo durante la conquista no eliminan a todos los pueblos que tenían que eliminar. Y hacen un montón de cosas que después los llevan una y otra vez al pecado y una y otra vez a la idolatría y son cuestiones tremendas. Entonces se necesita que aparezca alguien en la historia, que Dios envíe a alguien que pueda cortar con el pecado y la idolatría del pueblo de una vez y para siempre y poder ser sí una luz y de bendición para todas las naciones. Nosotros sabemos a perspectiva que todo esto señalaba y apuntaba y recordaba la gran necesidad de un Mesías, de quien sería Jesús. Y se siguen dando promesas en esta revelación progresiva cada vez más sobre este tema. Se establece Dios el pacto con David, también le repite ese pacto también a Salomón,
hablándole de ese rey que vendría del linaje de David para ser un rey que perdure para siempre. Y que la presencia de Dios estaría para siempre, hablando de cómo Jesús, como este Mesías, sería tanto el rey como también sería el verdadero templo, la verdadera presencia de Dios una vez y para siempre, algo que se cumple con Jesús. Entonces, bueno, ahí tenemos también cuáles son esos libros. Y después de esto vienen algunos libros de poesía, que son 5 libros. Describen también en poesía y canción la grandeza de Dios, su trato con los hombres y la experiencia humana a raíz del pecado. Viendo un poquito por arriba el propósito de cada uno, en Job se nos habla del sufrimiento y la confianza de un hombre que amaba a Dios. En Salmos también tenemos las canciones de alabanza y también instrucción de estos cánticos que se usaban en el templo, se usaban en los festivales y revelan mucho del carácter de Dios, pero también de cómo nosotros en este mundo caído, en este mundo con consecuencias, con pecado, cómo nosotros nos debemos relacionar también con Dios de estas diferentes maneras. En el proverbio tenemos sabiduría práctica para la vida diaria, no son promesas, son sabidurías prácticas de alguien que ha vivido y de alguien que ha encontrado estos patrones y también se nos habla de que la sabiduría, este concepto central en proverbios, de que la verdadera sabiduría es tener temor y actuar y vivir con temor de Jehová, y como aquellos que eligen la sabiduría son verdaderamente bendecidos. Y también se personifica mucho la sabiduría y se habla de cómo muchos incluso marcan varias paralelismos entre la sabiduría y Jesús, como se dice, ¿no? Como dice ahí que la sabiduría, que fue a través de la sabiduría que Dios creó el universo. Y sabemos que Jesús estuvo ahí en la creación de todo el mundo, del universo, haciéndolo. También en el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo es la sabiduría misma de Dios. Y un montón de paralelismos que hay de cómo esta sabiduría, este temor de Jehová se lo personifica y se lo relaciona en cierta manera con Jesús. En Eclesiastés encontramos las consecuencias, el vacío, las conclusiones de una vida vacía, terrenal, sin Dios. Como fuera de Dios, sin Dios, sin seguirlo, sin obedecer, sin seguir sus mandamientos, sin estar anclados y estar tras de Él, nada en esta vida tiene sentido. Y por último también Cantar de los Cantares es una celebración del gozo matrimonial, en el cual sí, algunos hacen algunas comparaciones de relaciones entre Dios y su pueblo, entre Cristo y la iglesia, pero eso rápidamente se puede sacar muy fácil fuera de contexto, así que principalmente podemos verlo como esta expresión de amor entre un hombre y su esposa, entre este rey, que bueno, muchos sí estiman, asumen que sería Salomón. No se tiene del todo claro a cuál de sus muchas esposas se podría estar refiriendo, pero sin duda algo muy, muy particular. Después venimos a la sección de los profetas mayores. Es importante entender que estos 5 libros mayores es referente solamente al largo y no a la importancia. No es que las diferencias entre los profetas mayores y los menores es que estos eran más importantes, sino simplemente que son de los cuales tenemos escritos y registros más largos, más grandes. Entonces, son 5 libros, pero 4 profetas, porque sabemos que se le atribuye Lamentaciones también a Jeremías. Entonces es importante entender que un profeta es una persona designada por Dios para entregar un mensaje al pueblo. No es necesariamente una persona que predice el futuro, como muchos se dicen profetas hoy en día y te dicen: yo veo de parte de Dios para vos tal y cual cosa. No, son personas designadas para entregar un mensaje de parte de Dios. Este mensaje, la enorme mayoría de las veces, el 99,9% de las veces, implicaba un juicio de Dios, la confrontación con el pecado. Así que si vemos hoy en día gente que se hace decir profetas que simplemente dicen todo va a estar bien y vengo a traerte la prosperidad de parte de Dios y todo lo demás, desconfiemos, porque eso era lo que solían hacer los falsos profetas. Le querían decir a la gente lo que quería oír. Más bien cuando Dios mandaba a un profeta a hablar con alguien, a hablar con un rey, con el pueblo, era para confrontarlo, para advertirle: mira, si ustedes no cambian de parecer, de actuar, de esto va a tener graves consecuencias y va a ser algo realmente problemático. Así que esto es importante. Y estos escritos de los profetas se ubican más o menos entre el año 750 a.C. y el 550 a.C. Así que tenemos, como decíamos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que se le atribuye a Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y bueno, y después de ellos es que vienen los profetas menores, que también es referente menores por el tema del largo, porque son libros bastante más cortos.
que se escribe más o menos entre el año 850 y el 400 antes de Cristo. Y bueno, y varios de estos los podemos ubicar de todos los profetas. Muchos profetas siendo del reino del norte. Sabemos que después de Salomón se dividió el reino con su hijo Roboam, que continuó la línea davídica, el linaje de David en el sur, que se empezó a llamar el reino de Judá. Y después Israel, que eran las tribus del norte, siguieron siendo conquistadas por diferentes dinastías, por diferentes personas que todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Los reyes del sur de Judá, que siguió la línea de David, algunos hicieron lo malo, otros hicieron lo bueno. En el libro de Reyes, Primera y Segunda Reyes, se enfoca más que nada en los reyes del norte, los reyes de Israel, y el relato de Crónicas, de Primera y Segunda Crónicas, si bien hay historias repetidas en las cuales se nos da algunos detalles más o se nos da una pequeña perspectiva distinta, pero mayoritariamente se va a enfocar solamente en los reyes del sur de Judá. Y estos dos libros, tanto Reyes como Crónicas, nos ayudan a tener una perspectiva completa sobre lo que pasó en el reino del norte, en el que todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová hasta su exilio y consecuente desaparición, porque el reino del norte nunca volvió del exilio. Se terminaron de perder esas tribus hasta el reino de Judá, que demoró un poco más de tiempo porque algunos de esos reyes fueron fieles a Dios. Y entre medio de todo esto vamos viendo cómo algunos de estos profetas aparecen, cómo algunos de estos profetas se hacen presentes para hablar y denunciar cosas a estos reyes. Y finalmente también el reino de Judá también es exiliado y llevado a Babilonia después de ser derrotado del todo. Y es este reino del sur, el reino de Judá, el que finalmente puede volver después del cautiverio, con este edicto del rey Ciro de Persia, con el cual Esdras encargado de reconstruir el templo, y Nehemías encargado también de reconstruir la muralla, que ahí tenemos eso también en sus libros de historia. Vamos viendo cómo pasa eso hasta que después vienen esos años de silencio en la Biblia hasta la llegada de Jesús. Entonces, bueno, esto como para una idea, un pantallazo de lo que es esa historia del Antiguo Testamento. Es importante esto que consideremos, que podamos prestarle atención a ese libro de Primera de Reyes y Segunda de Crónicas para entender el orden, los nombres de los profetas, quiénes fueron, en qué reino estaban, si en el sur o en el norte, cuál fue el orden, cuál fue el año en el que reinaron, a quiénes fueron invadidos, quiénes fueron exiliados, e intentar superponer eso con los profetas. A medida que vamos leyendo los profetas, vayamos viendo estos profetas a qué rey le hablaron. Entonces, ¿cuál vino antes? ¿Cuál vino después? ¿Qué profeta le habló más que nada a Israel en el norte? ¿Cuál profeta le habló más que nada a Judá en el sur? ¿Cuál profeta ya estaba y habló durante el exilio? Entonces, este tipo de cosas son importantes para lograr armarnos un panorama más claro de cuál era la situación del pueblo a medida que Dios iba hablando a través de sus profetas. Así que bueno, esto fue un poco el panorama del Antiguo Testamento, súper rápido, pero de verdad te animo a ir profundizando en cada una de estas cosas mientras seguimos avanzando. Y en el próximo ya nos metemos para hablar del Nuevo Testamento. Muchas gracias por colgarte y mirar este video, llegaste hasta el final. Esta es una colección de videos de entrenamiento que estuve haciendo para la iglesia, así que si querés seguir avanzando en este curso de teología sistemática y otras cosas más que tenemos por delante, suscríbete, dale like, compartilo y estate atento que próximamente se vienen más videos.